y su palabra siempre nos va a llevar a más, ¿verdad? Así de gloria en gloria cada día nos llevará, porque quiere que nuestras vidas sean poderosas en Él, fortalecidas en Él y con poder y autoridad, que cada día seamos mejores y que cada día confiemos más y más en nuestro Dios. Amén. Y bueno, voy a pedirles por favor que abran su Biblia en el libro de San Juan capítulo 11 al versículo 40. Amén. San Juan 11, versículo 40. Y antes de darle lectura, quisiera que se pusiera de pie y vamos a orar al Señor. Amén. Padre, en esta hora estamos delante de ti, dándote gracias nos das de compartir la palabra en este santo lugar. Gracias, mi Señor, por tu presencia en nuestra vida. Yo te pido, por favor, que tu Santo Espíritu tome el control en esta tarde de mis labios, de mi vida, y que tome el control de mis hermanos, que podamos entender cuál es tu palabra, cuál es tu consejo para nosotros en esta tarde. Quita todo lo que estorba, Señor, en esta hora, todo temor, toda angustia. Haz la gloria de Dios. Platicaba en la semana con la hermana Patti acerca de la necesidad de revestirnos de la armadura de Dios. Y ella me decía, hermana, estoy estudiando acerca de la armadura de Dios. A veces pues es muy superficial, ¿verdad? Pero siempre sí es necesario verlo detenidamente. Entonces yo le decía que sí es necesario que nosotros nos revistamos de la armadura de Dios, porque viene un día malo en nuestra vida. A veces vienen días malos y en los cuales a veces nuestra vida va a estar como ese barco en alta mar, en la deriva. Le digo, lo que nosotros como cristianos debemos es tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, pero dice, pero sobre todo, tomar el escudo de la fe, con los cuales nosotros podemos detener los dardos del enemigo, que van a atravesar a veces la coraza, a veces van a atravesar tu mente, a veces van a tratar de tocar lo más sensible de nuestra vida. Y yo le decía que cuando nosotros podemos ser gente que ore, gente que ayune, gente que esté leyendo la palabra, pero que si no somos gente que tenga fe en Él, no nos sirve a veces de nada, porque es como si creyéramos en un Dios que no tiene el poder para hacer muchas cosas y que todo lo tenemos en sus manos. Entonces, es necesario, hermanos, que el pueblo de Dios nos estemos revistiendo de la armadura de Dios, pero sobre todo tomar el escudo de la fe. Lo que nosotros vamos a ver, o lo que leíamos ahorita, era unas palabras que Jesús le decía a María: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Ellos estaban, María y Marta, hermanas de Lázaro, estaban pasando en ese momento por una situación difícil. Estaban pasando por la pérdida de un ser querido, por la pérdida de su hermano Lázaro. Ellas estaban sufriendo, estaban tristes, y de alguna manera ellas hablaba de la situación de Marta y María y Lázaro, donde habían perdido a su hermano, y estaban pasando por una situación, antes de que él muriera, por una situación de desesperación, por una situación de angustia, de miedo, de dolor, y de tener que enfrentar una situación que nadie quisiera pasar. Mas sin en cambio, Marta dice, bueno, se acordaba y sabía que Jesús había hecho y hacía milagros, y deciden recurrir a Él, y a tal grado que lo mandan llamar. Pero Jesús dice, esperemos otro poquito de tiempo más acá, y dice, mientras vamos a ir a otro lugar a compartir la palabra. Sus discípulos le dicen, Jesús, si sabes que quieren matarte,
¿Cómo quieres ir al lugar a donde quieren matarte? Y el Señor les dice, ¿qué no tiene el día tantas horas? Y que vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor en el versículo 9. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Diciéndoles que no tiene el día 12 horas, o sea, Dios no tiene el control de las cosas, no tiene el control, no puede alargarse más la noche o acortarse más el día, sino que en el tiempo de Dios, el quitarle la vida a Jesús iba a ser. Pero Él les estaba diciendo que el que andaba de día no tropezaba porque veía la luz, diciéndoles que el que pusiera su mirada en Jesús, si lo podemos entender de esta manera, no iba a tropezar. El que pusiera su vida y su confianza en Él, iba a andar en medio de la luz, porque dice que el que está en la luz, que ve la luz, dice, no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Quiere decir que aquella gente que no tiene confianza en Dios, es la situación que vive, anda en tropezadero, anda en angustia, anda en dolor. Hoy en día, hermano, estamos viviendo situaciones muy difíciles. El mundo está enfrentando situaciones muy difíciles, una economía difícil, una seguridad difícil, ¿verdad? Estamos viendo cosas que se están saliendo de control. Y el pueblo de Dios tenemos que entender que debemos de vivir una vida de seguridad y de paz en Dios, y que nosotros no estamos en oscuridad para estar de tropezadero en tropezadero, sino que tenemos a la luz que es Jesucristo, para que nuestros ojos estén puestos en Él, en el autor y consumador de la vida, para que nuestras vidas puedan caminar perfectamente y en seguridad. Ciertamente como humanos vamos a pasar momentos en los que nos vamos a angustiar, porque somos humanos, porque tenemos situaciones que Dios nos hizo con emociones, con sentimientos, ¿verdad? Y que como seres humanos va a aflorar esa situación de humanidad, de dolor, de tristeza, de desesperación, de angustia, pero que el Señor nos dice que nosotros tenemos que poner nuestra mirada en el blanco perfecto que es Jesucristo, y que debemos aprender a confiar en Él en todo momento. Hay gente que cuando está pasando por situaciones difíciles, su vida empieza a tener una situación de decadencia. Nosotros debemos aprender a tener fe en todo momento, a confiar en Dios en todo momento. A veces es fácil confiar en Dios cuando las cosas van bien. Cuando todo está bien decimos, sí, Dios me ama, Dios está conmigo, Dios me ayuda, Dios, yo lo amo. Pero ¿qué pasa cuando nuestras situaciones vienen a ser diferentes? ¿Qué pasa cuando la situación económica no es como tú la quisieras? Cuando tu salud no es como tú la quisieras, cuando las cosas que están en tu familia no son como tú quisieras. Y entonces viene a pasar lo que pasó a la vida de Marta y de María. A veces dice que ellas mandaron llamar a Jesús, pero Jesús no vino, sino hasta después de 2 días. Entonces dice que sale Marta y encuentra a Jesús y le dice, Jesús, no te he dicho, te mandé llamar, y si hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. A veces cuando pasamos por situaciones, podemos estar en una situación como Marta y María, de decir, Señor, ¿qué no soy tu hijo? ¿Por qué a mí me tienen que pasar las cosas? ¿Por qué hay gente que vive peor que yo o que vive mal y parece que a ellos no les pasa nada? Pero en nuestra vida pareciera que tenemos más angustias y más angustias. Y hay mucha gente que en medio de la situación difícil pues quiere renunciar a Dios, porque dice, es que Dios no me oye, Dios no me escucha, parece que yo le hablo y no me oye. Y la situación de aquella persona es como decirle a Jesús, así como Marta, Señor, si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. Y a veces la situación de muchas personas es, Señor, si yo soy tu hijo, si yo soy tu hija, si yo hago esto, si yo hago lo otro, ¿por qué nuestra vida está pasando por esta situación? Pero a veces pareciera como la vida de Job.
¿verdad? Job era un hombre que pasó por situaciones muy difíciles y él no sabía ni por qué estaba pasando esta situación. Job fue, si vemos la palabra de Dios, fue un hombre que sufrió muchísimo en un momento donde perdió a todos sus hijos, donde perdió sus riquezas, donde perdió su salud, donde la mujer que era su esposa no tuvo el apoyo que tenía que haber tenido. Y fue una situación muy difícil. Luego llegan los amigos de Job y en vez de darle aliento, le dicen: es que estás así porque eres un pecador, porque las cosas no las has hecho correctamente, por eso estás en esta situación. Pero la vida de Job, aún con todo esto, no renunció a Dios. Dice: yo sé que mi Redentor vive y Él me tiene que levantar. Entonces él sabía que estaba pasando por situaciones, pero que Dios nunca lo iba a dejar, que Dios siempre iba a estar en todo momento. Mas sin en cambio, Marta y María también, como seres humanos, le dijeron al Señor: Señor, si tú hubieras estado aquí. Pero hubo una reacción inmediata de Marta, cuando le dice: Señor, si tú no hubieses estado aquí, si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. Mas ahora sé, le dice Marta en el versículo 21 al 27 del capítulo 11, vamos a leerlo, del 21 al 27. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. En ese momento, Marta reacciona de lo que le había dicho a Jesús y dice: sí, Señor, yo lo sé, yo sé que mi hermano va a resucitar en el día postrero. Pero Jesús le dijo: no solamente en el día postrero, porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, él va a vivir. Y que él tenía el poder para hacer muchas cosas. Dios tenía el control de y tiene el control de todas las cosas. Y más sin en cambio, había gente que seguía murmurando y que veíamos que decía: no es el que ha hecho tantas cosas, ¿cómo no pudo salvar a Lázaro? Vamos a ver qué nos dice ahí en el versículo 37. Dice: y algunos de ellos dijeron: ¿no podía que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Entonces, gente que veíamos que no tenía ese acercamiento con Dios, pues la gente la podemos comparar con la gente que vive sin Dios allá afuera, que está sin esperanza, que vive intranquila, insegura y que no sabe a dónde ir. Nosotros, hermanos, de veras tenemos que darle gracias a Dios que tenemos un Dios que está siempre con nosotros, que pareciera que está ausente, como Marta y María lo veían, que no vino cuando ellas lo mandaron llamar, sino que tardó, pero que vino, aún en medio de la tardanza, cuando a veces pareciera que Dios no te está respondiendo, que pareciera que estás solo enfrentando la situación. Dios está ahí, tomando el control, y que tarde o temprano va a llegar a tu vida, y te va a dar la paz, va a resolver la situación, y aún si no la resolviera, como lo vemos en el caso de la hermana Esther, que estuvimos orando y que, nos decía el pastor hace 8 días, que le decían: si estaban orando, ¿por qué Dios no la sanó? ¿Verdad? Y yo pensaba, el Señor me decía: porque todo tiene un tiempo de nacer y tiempo de morir. Y es tiempo, Dios tenía el control y podía darle la vida, pero Él sabía hasta dónde podía soportar ella. Y Dios tomó el control de su vida, y ahora esta enfermedad que ella tuvo no fue para muerte, sino para vida. Porque sabemos que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y está allá con el Señor gozándose. Entonces a veces pensamos que como Dios no responde como nosotros queremos, que no actúa como nosotros queremos, pensamos que Dios no tiene poder. Pero Dios tiene poder
para hacer muchas cosas muy grandes. Entonces, el Señor nos está enseñando, hermanos, que en medio de todo esto es necesario que nosotros empecemos a confiar más y más en Él, que a veces si pasamos por situaciones difíciles es porque Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Estamos viviendo, hermanos, tiempos muy difíciles, estamos viviendo tiempos donde vamos a tener que agarrarnos fuertemente de la mano de Dios, muy fuerte. Dios va a empezar a tratar con cada uno de nosotros. Él viene por una iglesia que le ame, una iglesia que esté limpia, resplandeciente. Va a empezar a tocar al mundo entero. Estamos viendo las situaciones que se están viviendo en el mundo entero y que mucha gente está en desesperación. Pero Dios nos está hablando, hermanos, que en medio de estos tiempos difíciles hay que aprender a aferrarnos a la fe, aprender a vivir confiados en Dios en todo momento, y que si nosotros estamos pasando por situaciones difíciles, es que esto es necesario para nuestro bien. Así como fue en la enfermedad de Lázaro y que Lázaro murió, ¿verdad? Le dijo el Señor, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y le dijo, y esta muerte no es para perdición, sino para que la gloria de Dios se manifestara. Porque hay veces que es necesario que pasemos por situaciones difíciles para que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida, para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida y en mi vida, y nos podamos dar cuenta que tenemos un Dios todopoderoso, hermanos, que el ser humano no puede solucionar situaciones, pero que Dios sí las puede solucionar, que el médico puede decir cosas o diagnósticos fuertes para nuestra vida, pero Dios tiene el control de todas las cosas. Y cuando nosotros pasamos por situaciones así, nuestra fe tiene que crecer. Nuestra vida tiene que crecer en fe, en fortaleza, en autoridad, porque sabemos que es un Dios que tiene el control de nuestra vida. Y entonces estamos viendo, hermanos, que hay veces que vamos a pasar por situaciones difíciles, pero que el Señor nos habla que esto es para bien a cada uno de nosotros. Vamos a ver qué nos dice Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro. Primera de Pedro 4, y vamos a darle lectura, le voy a dar lectura al versículo 12 y 13, y dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Permítame tantito. ¿Mandé? No es esa, es Segunda de Pedro. Dije Primera de Pedro 4, 12 al 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y vamos a ver el 17 al 19, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces, el Señor está diciendo, no te sorprendas de las cosas que a veces vives, de las situaciones que vives, de tu economía, de tu salud, de los problemas en tu familia. No te sorprendas como si algo extraño estuviera pasando en tu casa. Dice, sino que gozaos por cuanto vamos a ser participantes de la gloria de Dios. Porque cuando estamos pasando por situaciones y tú te aferras más a Dios y te oras más a Dios, cuando termina la batalla, cuando termina la situación, nuestra vida ahora es fortalecida en Dios y crecemos en Él en fortaleza, ¿verdad? Crecemos en fortaleza y dice el Señor, gózate
porque estoy tratando con tu vida, porque en medio de la imperfección tengo que perfeccionarte, porque aún en medio de las cosas tengo que enseñarte todavía muchas cosas, y que es necesario, hermanos, que Dios empiece a tratar con nuestra vida. ¿Para qué? Para que nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos empiecen a ser transformados. Pero en medio de eso, cuando estemos pasando por esas situaciones, no digamos ¿por qué? ¿Por qué? Sino que estemos en la búsqueda de Dios y en la esperanza de Dios, porque sabemos que para Él todas las cosas nos ayudan para bien, conforme a los que hemos sido llamados a su propósito, porque Él va a hacer las cosas, y que tiene que transformarnos en medio de todas estas cosas, en medio de las situaciones difíciles. Todavía hay cosas que empezar a pulir en nuestra vida, porque es necesario que nuestra vida empiece a ser transformada, porque Él viene por su iglesia. Pero también, hermanos, en medio de todo esto, el Señor nos hacía ver que nosotros tenemos que aprender a creer quién es nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Porque dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, es necesario, hermanos, es lo que yo le decía a la hermana Patti: hermana, nosotros podemos orar, podemos leer la palabra, pero si no le creemos a Dios, si no tenemos ese escudo de la fe, el Señor me ha estado diciendo que nada te robe tu paz, que nada te robe tu paz. Porque cuando somos derribados en nuestra paz, entonces no ponemos nuestra mirada en el blanco perfecto. Nos empezamos a hundir como Pedro, que iba por el mar, ¿verdad? Jesús iba en el mar y ellos estaban en esa barca y estaba embravecido el mar y tuvieron miedo de lo que estaba pasando ahí. Y cuando Jesús les dijo: no tengan temor, soy yo, y le dice: ven, Pedro. Y Pedro empieza a caminar. En un momento empieza a caminar por el mar, pero cuando quita la mirada de Jesús, se empieza a hundir. Y el Señor nos dice: no quites la mirada de mí. En toda circunstancia, no quites la mirada de mí. Pon tu mirada en el Todopoderoso, en aquel, hermanos, que hace el mar abrir, en aquel que tiene el poder para crear los cielos y la tierra. El que dice: no soy yo el que creó los cielos y la tierra. Él quiere que tú y yo nos demos cuenta quién es nuestro Dios. ¿Quién es tu Dios? ¿En quién has creído? ¿En alguien hecho de barro o de madera? ¿En alguien al quien tienen que cargar porque si no, no camina? ¿En alguien que tienen que levantar y acomodarlo porque no tiene poder ni para levantarse él? ¿Cómo podrá levantarnos a nosotros alguien así? El Señor nos dice: yo estoy vivo, yo vivo y vivo para siempre, y estoy a tu lado y te quiero fortalecer en medio de toda prueba, en medio de toda dificultad. Quiero enseñarte cuál es mi poder en medio de todas las circunstancias. Él tiene el poder, hermanos, para sostenerte. Él tiene el poder para abrazarte. Él tiene el poder para consolarte, para decirte: estoy aquí contigo en todo momento. Él es el creador de los cielos y de la tierra, el que vive para siempre. Él nos dice: muchos confían en carros y otros en caballo, pero nosotros confiamos en el nombre de Jehová de los ejércitos, quien pelea por nosotros, hermanos, quien lucha por nosotros, quien tiene el control de nuestros problemas, de nuestras enfermedades, de nuestra familia, de nuestra economía. Él nunca te va a dejar ni te va a desamparar. Él siempre va a estar ahí sosteniéndote a ti y a mí con la diestra de su justicia. Él quiere que el pueblo de Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan, que Él existe, y que nuestra fe pueda contagiar a los demás y decirle: Dios es verdadero, Él es real, hermanos. ¿A quién podemos ir? A nadie. Yo a veces le digo: Señor, si tú no estuvieras conmigo, ¿a quién iría yo? No tengo a quién ir, estaría perdida. No tengo en quién confiar, no hay en quien me pueda dar un abrazo de aliento, un abrazo que me consuele, que me dé unas palabras de vida, que me exhorte, que me diga: levántate y sigue caminando, no te detengas,
échale ganas, estoy contigo, aunque te dejen todos, yo estoy ahí, yo te cuido, yo te ayudo, yo te doy tu mano, yo te tomo de la mano, de mi mano derecha, de tu mano derecha te toma el Señor y te dice, sigue caminando. El Señor nos dice, hermanos, que Él es el que abre el mar, el que creó ese cielo y la tierra. Y hay algo hermoso en el Salmo 91. Quisiera que abriéramos nuestra Biblia en el Salmo 91. Muchas veces lo hemos dicho aquí, de hecho muchos ya no lo aprendimos, pero es a lo que yo les quiero decir, que a veces no lo podemos aprender, pero si no va acompañado de fe, no hace el efecto que tendría que hacer, porque si no serían solamente como palabras que están retumbando, pero que no llegan a lo profundo de nuestro corazón, a lo profundo de nuestra vida. Y dice el Señor que Él quiere hacernos ver quién es el que está con nosotros. Dice, si tú habitas bajo la sombra del Altísimo, bajo el abrigo del Altísimo, y moramos bajo su sombra, ¿quién está morando, hermanos? ¿Quiénes somos los que moramos bajo esa sombra? Nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, los que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador. Nosotros moramos bajo su sombra, bajo su amparo, bajo su cuidado. Dice, a ti que moras bajo esa sombra, a ti que estás ahí, dice el Señor, uno le dice, esperanza mía, mi Dios, ¿en quién confiaré? Así nos podemos hacer esa pregunta, ¿en quién voy a confiar? Mas sin en cambio dice la palabra del Señor, mi Dios, ¿en quién confiaré? Dice, Él te librará del lazo del cazador. Dice, de la peste destructora. Él es, hermanos, el que nos va a, cuando nos dice del lazo del cazador, de esa atadura que hay en tu vida. ¿Qué hay en tu vida, hermanos, que te está atando? Temores, inseguridades, vicios, angustias, dolencias, enfermedad. El Señor ha prometido que nos libraría del lazo del cazador y de la peste destructora, y con sus plumas, dice, nos cubrirá, dice el Señor. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Quiere decir, hermanos, que en todo momento nos va a estar liberando o dando esa libertad del medio de enfermedades destructoras. Yo les decía, aunque estuviera una enfermedad y la persona muera, es libre, porque ha terminado su angustia y ahora dice que ha pasado de muerte a vida. Entonces nos libra, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor y vivimos para Él y tenemos una nueva vida en Él. Y tarde o temprano seremos libertados de las cosas que el enemigo quiere hacer a nuestra vida. El enemigo siempre va a querer tenernos atados en miedos, en inseguridades. Pero el Señor me ha dicho, nada te robe tu paz. Sé una mujer fuerte y de autoridad. Así dile a mi pueblo que vive en libertad, en autoridad, en poder, en seguridad, en confianza, y que echen fuera toda obra del diablo en mi nombre, porque les he dado potestad para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para dar libertad al cautivo. Tienen el poder, estoy con ustedes. Nosotros tenemos que levantarnos y reconocer quién es nuestro Dios, saber quién es el que está con nosotros. Mayor es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Dice el Señor, porque caerán 1000 a tu diestra, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, y al Altísimo por tu habitación. Cuando tú y yo hemos puesto a Dios por nuestra esperanza, y que Él sea el que gobierne nuestra casa, el que esté en nuestra vida, dice el Señor, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y esto es verdad, hermanos. Yo he sido testiga cómo Dios puede librarnos de plagas, cómo Dios puede librarnos de toda acechanza del diablo. Dice el Señor,
Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, y hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, por cuanto ustedes y yo hemos puesto nuestro amor en Él y decidimos amarle, dice el Señor, yo también lo libraré. ¿Qué Dios como el de nosotros, hermanos? Que te puede librar, que te puede ayudar. Dice el Señor, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Él nos pondrá en lo alto, hermanos. Él nos pondrá para ser como esas águilas, para vivir en libertad y volar en libertad. Ciertamente, si pasas por situaciones ahorita difíciles, no temas, no te vas a negar, ni te vas a quemar. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Y si pasas por las aguas, no te anegarás. Porque nosotros confiamos en Dios, hermanos. Podemos estar que casi se nos sube el agua hasta acá, que no podemos respirar. Pero cuando tú más no puedes, viene el Señor y dice, yo te ayudo. Yo estoy contigo. Y dice el Señor, hermanos, me invocará y yo le responderé. Qué bonito es tener ese Dios que tú sabes que te oye. Los ídolos no pueden hablar. Les hablas y no te contestan. Mas sin en cambio Dios dice, si tú me hablas, yo te responderé. ¿Qué cosa necesitas? ¿Qué tienes? ¿Qué te angustia? ¿Qué te aflige? ¿Qué es lo que está atando tu vida en esta tarde? ¿Qué dolencia hay en tu corazón en este momento? Dímelo. Dime si estás enojado, dime si estás triste, dime y yo te voy a contestar. Y yo te voy a dar la victoria en tu vida, dice el Señor. Contigo estaré en la angustia. ¿Quién no hemos pasado por situaciones difíciles y Dios no ha estado con nosotros? Yo he sido testigo del poder de Dios de una manera muy especial, hermanos. Mi vida ha crecido en fe porque yo he visto el poder de Dios de una manera viva. Lo he visto en una manera tremenda en mi vida. Y cuando veo ese poder de Dios en mi vida, digo, Señor, no puedo ir a nadie porque tú eres real. Porque sé, Señor, que tú has estado conmigo en medio de la angustia. Cuando más te he necesitado, tú has estado ahí. Y has suplido lo que me ha hecho falta en medio de esa necesidad, en medio de esa angustia. Dice, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Yo he visto la salvación llegar a mi casa. Yo vi la salvación llegar cuando mi esposo se convirtió, cuando mis hijos fueron pasados por situaciones difíciles. Tuvimos que pasar toda la familia por situaciones difíciles, pero vi su salvación. Y hoy quiero compartirles esto para ustedes, hermanos. A veces en medio de la prueba se nos olvida quién es nuestro Dios. En medio de las situaciones o del diario caminar se nos olvida quién es nuestro Dios. Pero hoy te dice el Señor, yo aquí estoy. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y el Señor te pregunta, ¿crees? Si crees, verás la gloria de Dios. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra, hermanos. No se les olvide quién es su Dios y quién es mi Dios. Él es el Todopoderoso. Él es grande y majestuoso. Y Él merece toda la gloria y la alabanza. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Gracias por recordarnos que tú eres un Dios todopoderoso que vive y reina para siempre, Señor. Gracias por tu poder. Gracias por tu amor, Señor. Llena a tu iglesia de fe. Llena a tu iglesia, Señor. Haznos una iglesia fortalecida en ti, victoriosa en ti, llena de tu presencia, llena de tu Espíritu Santo. Una iglesia que se levante en victoria, Señor, que confíe en ti. Un pueblo el cual tú quieres, que crea que tú existes y que eres galardonador de los que te buscan. Gracias, Padre, por recordarme que tú eres mi Dios, que tú eres el Dios que me compró y me lavó con su sangre preciosa. Gracias, Padre, por haberme dado a Jesucristo tu Hijo. Gracias por dejar
tu Santo Espíritu con cada uno de nosotros. Bendice nuestra vida y fortalece a tu iglesia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias en el nombre poderoso de Jesús.